Anteriormente habíamos encontrado que el versor tangente podía ser escrito como diferencial de R entre diferencial de S. Y además, establecido un sistema de coordenadas, podíamos escribir R como coordenada en X, ¿no? Justamente el X en función del parámetro. Bien, a partir de esta relación podemos encontrar el diferencial de R, el cual sería simplemente diferencial de X. Ya no le voy a poner de T, ¿se entiende? Y vamos a reemplazar esto acá, teniendo por tanto bien, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el video pasado. Vamos a multiplicar t producto escalar t, lo cual nos da 1. Y utilizando el lado derecho de esta ecuación, pues tendríamos diferencial de x entre diferencial de c al cuadrado, ¿no? Bien, enfoquémonos en esta relación y creo que nos conviene escribirla mejor así. Nos conviene escribirla como dx entre ds todo al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es preguntarnos por cada uno de esos términos que están entre paréntesis. Y vamos a preguntarnos esto, ¿no? Esta relación entre diferenciales puede ser escrita como una derivada. Entonces yo diría, puedo escribir esto como la derivada respecto de s de x. Ya, para poder responder a esa pregunta, primero tendríamos que, o tenemos que verificar que x sea una función de s, ¿no? Es decir, que esta función exista, x como x de s. ¿Existe esa función? Y algo similar para y y para z, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos la definición de curvas regulares? Había una tercera característica, ¿no? La cual hablaba de que había una relación de 1 a 1 o correspondencia de 1 a 1 entre los valores de los parámetros, o los valores del parámetro, perdón, y los correspondientes puntos de la trayectoria, ¿no? Es decir, si dibujamos por acá una trayectoria, y claramente la trayectoria queda definida a partir de sus ecuaciones paramétricas x de t, y de t y z de t. Por tanto, es obvio que un punto, o el punto, ¿no? El punto de la trayectoria es una función del parámetro, ¿no? Lo que vimos en su momento es que la tercera condición para una curva regular me decía que dado un punto cualquiera existe un único valor de t, ¿no? Es decir, yo puedo escribir
esto de acá, t como función del punto P. ¿De acuerdo? Ya, entonces yo tengo una correspondencia 1 a 1 o correspondencia biunívoca entre T y P. A mí lo que me interesa es poder expresar el X en función de S. Lo que sí ya sé yo es que sí puedo expresar el X como función de T, eso sí ya lo sé porque ese es nuestro punto de partida, ¿no? Las ecuaciones paramétricas. Ya, si yo pudiese expresar T en función de S, entonces podría ya por tanto expresar X en función de S, que es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir que existe esta función de acá? T como función de S. Podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir, oye, para poder demostrar que esta función existe, yo podría hacerlo demostrando que existe la función P como P de S, ¿no? ¿Por qué razón? Porque luego, mediante composición de funciones, podría decir T como T de P, P de S, por tanto tendría T de S. Entonces la pregunta es, ¿existe esta función? Es decir, dado un valor de S, ¿existe un único punto? Y la respuesta es que sí, ¿no? Luego de que nosotros establecemos un sistema de abscisas curvilíneas, por ejemplo, ¿no? Escojo este punto como origen, escojo un sentido, ese de ahí, por ejemplo. Dado un valor de S, ¿no? Una longitud de curva, si ustedes quieren, medida desde acá, pues esa longitud de curva va a definir un único punto, ¿no? Entonces es claro que si a mí me dan cualquier valor para S, pues yo cuento una distancia, una longitud de curva y llegaré hasta cierto punto. Entonces es claro que esta función sí existe, ¿no? Por tanto, por composición de funciones, a partir de acá sería T, puede ser escrito como T de P de S, ¿no? Y por tanto, podemos escribir simplemente T como función de S. Y ahora vamos para acá y decimos, si tenemos T como función de S, acá de nuevo composición de funciones, X igual X de T, acá diríamos X de T de S, ¿no? Entonces X puede ser escrito como un X de S. ¿De acuerdo? Bacán, pudimos demostrar que esa función existe y por tanto ahora podremos escribir esta relación entre diferenciales como una derivada, ¿no? Otra forma de visualizarlo es la siguiente. Podemos imaginar algunos conjuntos, ¿no? Este es el conjunto de todos los valores que puede tomar T. Este es el conjunto de todos los puntos P de la trayectoria. Este es el conjunto de todos los valores que puede tomar S en la trayectoria. Y diríamos, entre T y P, entre esos conjuntos, hay una correspondencia 1 a 1, ¿no? Tal como habíamos visto. Primero, dado un valor de T, queda definido un único punto, eso por las ecuaciones paramétricas, X de T, Y de T, Z de T, ¿no? Y según lo que vimos por acá, pues dado un valor de P, o dado, perdón, un punto P, pues hay un único valor de T, ¿no? Esto era por la tercera condición de la definición de las curvas regulares, ¿no? Ya, por tanto, entre esos dos conjuntos de elementos hay una correspondencia 1 a 1 entre T y P. Ahora diríamos, según lo que estuvimos haciendo por acá, entre P y S, ¿no? Dado dado un valor de S, pues una longitud de curva queda definido un único punto P. Y dado un punto P,
queda definida una única longitud, ¿no? Medida hasta o desde el origen, ¿no? Desde el origen de la abscisa curvilínea. Por lo tanto, acá también hay una relación 1 a 1, ¿no? Entonces, claramente se cumple una propiedad, ¿no? De que si este conjunto con este de acá tienen una relación de 1 a 1, o los elementos, ¿no? De ambos conjuntos tienen una relación de 1 a 1, y lo mismo para P y S, pues entre T y S también habrá una relación 1 a 1, ¿no? Entonces, nosotros necesitábamos esta de acá, claramente ya verificamos que sí, y simplemente nos quedaba por reemplazar acá, ¿no? Sería un error si yo pongo por acá el conjunto de valores que podría tomar X. La pregunta sería, ¿habrá una relación de 1 a 1 entre X y S, o entre X y T, o entre X y P? Pues la respuesta es que no, porque la curva regular me dice que no puede, por así decirlo, la curva pasar dos veces o cruzarse, ¿no? Pasar dos veces por el mismo punto. Pero la coordenada X, o la coordenada Y, o la coordenada Z podría eventualmente repetirse, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una curva que esté contenida en un plano, en el plano de la pizarra. XY. Imaginemos esa trayectoria o curva. Podemos decir, claramente, según, bueno, la gráfica que estamos utilizando acá, pues la curva no se cruza consigo misma, ¿no? Entonces no pasa dos veces, no se repite el punto dos veces, ¿no? Sin embargo, sí se repite la coordenada Y, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo trazar una horizontal y digo, para este punto de acá y para este punto de acá, para ambos puntos, siendo los puntos diferentes, tienen la misma coordenada Y. Entonces, si por acá de repente el parámetro T vale 4 y acá vale 8, para diferentes valores de T, tengo, sí, claramente diferentes puntos, pero no necesariamente voy a tener diferentes valores para alguna de las coordenadas particulares, ¿no? En este ejemplo que está acá, para la coordenada Y, pues sí se ve que dos puntos diferentes tienen la misma coordenada Y. Entonces sería un error decir que hay una correspondencia entre X y T, y tampoco claramente entre X y P una correspondencia 1 a 1, ¿no? Una correspondencia biunívoca. Entre X y P tampoco, ¿no? Y entre X y S tampoco, ¿no? Claro, porque si hubiese entre X y S, pues se podría inferir que la hay entre X y P, y eso no es cierto, o entre X y T, ¿no? Entonces, entre esos tres sí, entre esos tres conjuntos, parámetro, punto y abscisa curvilínea, sí, hay una correspondencia biunívoca. Pero cuando ya hablamos de las coordenadas X o Y o Z, pues ahí en general no, en general, salvo casos particulares, pero en general no va a existir esa correspondencia biunívoca. Finalmente, entonces, ya que podemos escribir X como función de S, podemos escribir la proporción entre diferenciales o la relación entre diferenciales de X entre ds como la derivada de X de S respecto de S, ¿no? Por tanto, decimos esto de acá puede ser escrito como la derivada respecto de S de X de S, lo cual podemos simplemente denotar como X' de S, ¿no? Y algo similar para Y, algo similar para Z. Por tanto, esta ecuación de acá la podemos escribir ahora como X' al cuadrado sería, ¿no? X' de S al cuadrado más lo que hemos hecho es darnos cuenta que podemos
construir un conjunto nuevo de ecuaciones paramétricas. Nosotros partimos de las ecuaciones paramétricas con parámetro t, que son x de t, y de t y z de t. Lo voy a escribir por acá. Y lo que hemos demostrado bajo las condiciones establecidas es que podemos reescribir la trayectoria en función de otro parámetro, que podría decirse que es un parámetro propio, ¿no? O que está relacionado con la misma trayectoria, que sería justamente el S, la abscisa curvilínea. Entonces hemos encontrado que podemos escribir x en función de S, algo similar para y para z, lo que significa que las ecuaciones paramétricas de la trayectoria pueden ser expresadas utilizando otro parámetro, en este caso S, ¿no? En general, casi siempre es mucho más sencillo tener establecidas o establecer las ecuaciones paramétricas de una curva utilizando un parámetro cualquiera, como t, antes que establecer la misma curva o trayectoria utilizando como parámetro la abscisa curvilínea. Y la razón es la siguiente, es decir, es muy complicado dar o asignar ecuaciones paramétricas en función de la abscisa curvilínea, ¿no? Lo usual es que podamos tener con facilidad ecuaciones paramétricas en función de cualquier parámetro, ¿no? Por ejemplo, t. Ya. Lo que sí sabemos ahora es que si nos dan las ecuaciones paramétricas expresadas en función de cualquier parámetro, podemos construir ecuaciones paramétricas expresadas en específico por el parámetro S, que es justamente la abscisa curvilínea. ¿Y por qué es difícil o muy complicado obtener directamente o plantear desde un comienzo estas ecuaciones paramétricas? Pues la razón es que estas funciones, ¿correcto? O ecuaciones paramétricas, ecuaciones porque se pueden escribir así, ¿no? Por eso digo ecuaciones. Ecuaciones o funciones, ya. Estas funciones están relacionadas o tienen que cumplir con esta ecuación de acá. Entonces, es cierto que en general si yo expreso la curva paramétricamente utilizando un parámetro t cualquiera, en general no necesito que se cumplan condiciones adicionales salvo las restringidas o definidas para una curva regular, que son bastante básicas, ¿no? Sin embargo, si yo quiero expresar la misma curva en función de o utilizando el parámetro S, pues necesariamente tendría que cumplirse con esto. Entonces es bastante complicado que de inicio a mí me den ecuaciones paramétricas en las cuales se utilice el parámetro S, es decir, ecuaciones paramétricas en S, ¿no? Es muy complicado porque encontrar ecuaciones que describan la curva y que cumplan con esta condición es complicado. Lo que es usual es que me las den en función de un parámetro cualquiera y luego yo, siguiendo el procedimiento que ya acabamos de ver, ¿no? Ya vimos que podemos componer funciones, expresarlo en función de otra variable. Eso, a partir de ahí ya sabemos ahora que siempre vamos a poder hacer esto, ¿no? Expresar las ecuaciones paramétricas utilizando un nuevo parámetro que es la abscisa curvilínea. La importancia de por qué expresar la curva utilizando el parámetro S es muy grande. Nos va a servir para muchas cosas, como vamos a ver en los videos siguientes.